y escucho tu voz llamándome. ¿Quieres ver mi rostro otra vez? ¿Quieres oír mi voz decir, ven? Hola, buenos días, espero que te encuentres muy bien. Me alegra mucho poder meditar nuevamente la palabra de Dios juntos. Ya estamos en el día 16, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versos del 1 al 23, que tiene como título La salvación de Dios. Y voy a darle lectura, dice de la siguiente manera. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod, el hijo de Fines, y nieto de Elí, el sacerdote del Señor, en Silo. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos llamados Boses y Sene, uno al norte frente a Migmas y otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado hasta donde se encuentra el destacamento de esos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante, y a los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo, hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista, se vio que faltaba Jonatán y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos, que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a seguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven
y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Y bueno, recordemos que el panorama no era nada favorable para el pueblo de Dios. Número uno, el día de la batalla solamente llevaban espada Saúl y Jonatán, como vimos en la meditación del día de ayer. Y número dos, el rey Saúl ya había sido desechado por su desobediencia e impaciencia. Bueno, todo parece que estaba en contra del pueblo de Dios, pero también todo parece indicar que hubo un hombre que siempre se mantuvo fiel, confiando en el Señor, y este fue Jonatán, el hijo del rey. Por ello él halló gracia y favor delante de Dios, que salvó al pueblo de Dios, lo salvó de una catástrofe, porque el panorama no era nada favorable. Nos dice en el versículo número 1 y el 6, nos dice que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, ataquemos al destacamento filisteo. Y en el 6 dice algo bien interesante. Dice: quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha o con poca gente. Vemos aquí a un hombre de fe, vemos a un hombre valeroso. Aquí vemos no solo a un hombre valiente, sino vemos a un hombre que confía no solamente en su habilidad, sino deposita su confianza en el Señor, pues la verdad y la realidad era que las probabilidades no le favorecían. Y bueno, yo puedo ver en la Biblia y en mi experiencia personal, puedo decir que nuestra confianza en el Señor nunca será defraudada. No importa, como hace un momento te dije, no importa lo que diga la ley de las probabilidades. Porque precisamente cuando todo está en nuestra contra es cuando el Señor puede ser más visible su intervención en nuestras vidas, y Él se lleva todo el mérito y toda la gloria. Vimos cómo intervino ahí en algunos versículos. Por ejemplo, en el 14, quiero mencionar algo bien interesante que dice aquí. En el 14 dice: en este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Imagínense pelear 2 hombres contra 20. Luego ahí en el 20 nos dice, versículo 20, era tal la confusión que había entre los filisteos, o sea, en sus enemigos, que acabaron matándose entre sí. Y luego en el versículo, en el 15 también nos dice, todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Hubo un temblor en la tierra y se produjo un pánico enorme entre los enemigos del pueblo de Dios. Yo no sé, pero bueno, a través de los años he visto estas mismas intervenciones divinas, milagrosas, en gente que no tiene una fe vacilante, que tiene una fe firme, que deposita toda su confianza en el Señor. Y hasta hoy no he conocido a alguien que se haya sentido defraudado en depositar verdaderamente su confianza en el Señor. Pues la escritura dice ahí en Romanos capítulo 3, versículo 4, en la versión latinoamericana, dice: Dios es fidelidad. Me encanta este versículo. Dice que Dios es fidelidad mientras que el hombre siempre defrauda. Ahora, quizás en este momento, en este episodio, en esta etapa de tu vida, tengas problemas, tengas circunstancias complicadas, difíciles, donde no sabes qué hacer, donde todo parece estar perdido, como en este pasaje de la escritura. Y bueno, quizás sea sabio, como hizo Jonatán, buscar un compañero que también sea valeroso, un compañero que ame, que confíe en Dios, porque se puede notar que ese hombre que lo acompañaba era un hombre valeroso, era un hombre que confiaba en Dios. En el versículo 7, vea la expresión que dice: haz todo lo que tengas en mente, le dice a Jonatán, que yo estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Y bueno, que el Señor nos rodee, ¿verdad? Nos rodee de esa gente valerosa, nos rodee de esa gente de fe,
que nos da una palabra de ánimo, que está ahí con nosotros, empujándonos hacia los planes, los propósitos de Dios tiene para nosotros. Y bueno, por último, yo quiero y yo oro que el Señor también deposite esa fe en tu corazón, esa fe que hace mover montañas, esa fe que como a Jonatán le hizo hacer una gran hazaña, donde todo estaba en su contra, pero fueron favorecidos evidentemente por la mano de Dios. Que así de la misma manera tú puedas encontrar el favor y la intervención de Dios en tu vida y en la circunstancia en la que te encuentres. No desmayes, sigue adelante, Dios está contigo, búscalo de todo tu corazón. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en una próxima meditación. Tu voz está a la puerta hoy. El invierno se acabó. Hay flores brotando. Hay flores